La Iglesia Católica está celebrando hoy en todas partes del mundo el domingo número 15 del tiempo ordinario. Si sacamos cuenta que son 34 los domingos, incluyendo la gran solemnidad de Cristo Rey del Universo, el domingo 34, ya podemos decir que estamos prácticamente a la mitad de ese itinerario. No olviden que ya Jesús comenzó la subida hacia Jerusalén, lo estamos acompañando, o decimos cada domingo, mejor, Él nos está acompañando a nosotros en nuestra subida personal a la ciudad santa. Y no olviden que el tema central de la predicación de Cristo, no importa de lo que esté hablando, siempre es el reino de los cielos. A eso vino, a instaurar ese reino entre nosotros. La liturgia de la palabra de hoy es muy interesante y nos ayuda muchísimo en ese plan de salvación de Dios. La primera lectura fue tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo 30, versos 10 al 14. Este es el quinto libro del Pentateuco y va antes de los libros históricos, antes del libro de Josué y de los demás libros históricos. Esa palabra Deuteronomio, cuando uno la examina bien, desde el hebreo se puede traducir por palabra, pero desde la traducción griega significa segunda ley. Y es con eso básicamente que nos hemos quedado. Va a narrarnos ese código de leyes, de todo tipo de leyes, que el pueblo debe cumplir según Moisés, según Dios a Moisés, si quieren alcanzar la vida eterna. Y hoy es bien interesante ese pedacito que hemos sacado. Escucha la voz de Dios, así le habla Moisés al pueblo. Tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley, conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma. Ese es el mandato real. Conviértete al Señor tu Dios, escucha su voz, escucha bien su palabra, cumple bien con esos mandatos. Y luego va a describir esos mandatos y te va a decir, relájate, tranquilízate. No es una cosa que esté tan lejos y oculto en el cielo que tengamos que preguntar, ¿y ahora? ¿Quién va a subir hasta el cielo para traernos esa ley y que la podamos cumplir? Relájate. Tampoco está más allá de los mares. No tienen que romperse la cabeza preguntándose, ¿y quién va a ir allende los mares para traer la ley y que la podamos cumplir? Dios te ama tanto que se ha encargado de que esa ley quede escrita en tu corazón. Claro, cuando se escribe esto todavía no tienen noción de la figura del Cristo hombre, del Mesías. Pero en definitiva podríamos decir que lo están prefigurando. Porque quien escribe esa ley, decimos siempre, con tinta sangre de su corazón derramada en la cruz sobre nuestros corazones, es el Cristo de la gloria. Entonces, donde te vas a ocupar no es de dónde está ese mandamiento, es de que ese mandamiento ya por puro amor de Dios te ha sido revelado y está en tu corazón. Busca a Dios en tu interior, haz amistad con Dios de corazón a corazón, conoce su ley que no es una ley de opresión, sino una ley de libertad, y en libertad cumple con ese mandato que ya en el Evangelio vamos a entrar en esa materia. Luego el salmista hace un grito de guerra: humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Si su ley está escrita en tu corazón, si Dios habita en lo íntimo de tu corazón, entonces ¿dónde vas a buscar al Señor? En tu corazón, y Él va a revivir ese corazón. Si quieres, podemos añadir ahí la forma en que Él revive ese corazón, siempre con el soplo del Espíritu Santo de Dios y la manifestación de sus 7 dones. Luego de eso tenemos una segunda lectura que es muy particular.
Y esa segunda lectura que hemos visto hoy va a darnos como una exhibición de la figura de Cristo en todas sus dimensiones. Es un poema de alguien que está enamorado de Jesús. Es un cántico inspirado, lógicamente, en el Espíritu Santo, que nos deja ver a ese Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Es una exhibición, dijimos, de alguien que está enamorado de Jesús. ¿Cuál será el propósito? Hermano, que al leerlo te identifiques y tú también te enamores de Jesús y quieras conocer cada vez más su ley de amor, su ley de libertad, aplicarla a tu vida, cumplirla y trabajar, decimos siempre, por tu propia salvación y por la salvación de las almas. El Evangelio que hemos visto, realmente hay que detenerse para poder entender todo lo que quiere decir. Hay un enfrentamiento entre dos maestros de la ley. ¿Quiénes son estos dos? Uno, cuyo nombre no sabemos, y Jesús de Nazaret, el maestro. Si es un maestro de la ley, se supone que conozca bien la ley, que la recite de memoria, que se la enseñe a otros. Y también se supone que tenga discípulos. Jesús todo eso lo cumplía. Solía suceder entre maestros de la ley que se provocaban unos a otros y entraban en discusiones públicas. Lo que solía suceder era que aquel maestro que vencía al otro en el debate arrastraba con él los discípulos de ese maestro que no había demostrado la sagacidad y la sabiduría necesaria para defender sus puntos. Dice que este maestro de la ley vino a Jesús para ponerlo a prueba. Quizás su intención era algo parecido a eso. Y lo hizo con una pregunta fuerte, fundamental. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Todo judío que se respetara de serlo conocía de memoria ese mandamiento y lo repetía sin respirar. Jesús pocas veces responde preguntas. Por lo general hace otra pregunta más inteligente. Y es como si le dijera: ¿tú eres un maestro de la ley? Se supone que tú sepas eso. No se lo dijo, dije es como si dijera. Se supone que tú sepas eso. Tú que eres maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Que tú, maestro de la ley, lees en la ley. Y el hombre, para que Jesús viera todo lo que él sabía, le repitió de memoria el texto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y digo más, las palabras que hoy te digo las aprenderás de memoria, hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado, y asimismo se lo enseñarás a tus hijos. No está allí, pero seguramente se lo digo, porque todo eso y más está en el mandamiento principal. Y entonces Jesús, acomodándose a la conversación, siendo amigable, le digo: respondiste bien, no estás tan lejos del reino de los cielos. Y el hombre, para justificarse, dice el texto, le hace una pregunta más, que es una pregunta inteligente. Ah, perfecto, maestro, explícame, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, que no acostumbra a contestar preguntas, le responde, pero de una manera rara. Le cuenta una historia que todos conocemos. Pudo haber sido un suceso real en la vida de Jesús, o era el acontecer quizá de cada día. Jesús lo tomó de todas maneras y se lo expuso al maestro de la ley. Lo conocemos. Un hombre, no lo define, no dice que era un samaritano, que era hebreo, no dice. Un hombre iba por el camino, cualquier hombre,
¿Quién es mi prójimo? Ya Jesús está diciendo, cualquiera. Tu prójimo es cualquiera que te necesite o cualquiera que te pueda ayudar, porque es en las dos vías que somos prójimos. Un hombre iba por un camino y una banda de asaltantes lo tomó desprevenido, lo desnudaron, lo apalearon, seguramente le robaron todo lo que tenía y lo dejaron por muerto. Ese es el problema, eso fue lo que sucedió. 3 personajes se aparecieron en la escena: un sacerdote, un levita y un samaritano. No eran hombres realmente, son prototipos, representan algo. El levita es un conocedor de la ley. El sacerdote es el pontífice, el que hace puentes entre Dios y los hombres. Y el samaritano es la chusma, la escoria humana, lo que no sirve, lo que no vale. Son tipos, representaciones. Y cada uno actuó bien o mal, eso depende del crisol con que se mire. El sacerdote, conocedor de la ley, igual que el levita, sabía que no podía entrar en contacto con ese malherido, porque ese malherido estaba derramando sangre, quizá estaba muerto. Y si tú entras en contacto con sangre de otro o con un muerto, quedas impuro. No puedes ir al templo a celebrar nada hasta que no te purifiques otra vez. Por lo tanto, y desde su forma de ver la vida, ambos hicieron lo correcto. Se cumplieron con la ley. Lo que la ley les decía, ellos lo cumplieron. No entres en contacto con sangre ajena. No toques cadáveres. La ley decía, ¿qué hicieron ellos? Cumplieron con la ley. Quizá, digo yo acá, quizá por eso luego se nos va a hacer una aclaración. Cuidado, la ley esclaviza, la ley mata. El Espíritu da vida. Cumplieron con la ley lo que era bueno, pero no cumplieron con la misericordia, lo que por mucho hubiese sido mejor. Hicieron lo bueno, pero no lo perfecto. Y tú y yo estamos llamados a ser más que buenos. ¿Cuánto más estamos a ser llamados que buenos? Sean santos como mi Padre que está en el cielo es santo. Cumplieron con la ley, pero no practicaron el amor, no practicaron misericordia, no hicieron justicia. Por lo tanto, aunque hicieron lo correcto, podríamos llegar al extremo de afirmar que no agradaron a Dios. Se agradaron a ellos mismos, fueron felices en su caminar, llegaron, vieron, voltearon, rodearon, se dieron cuenta de la situación, no puedo, justificaron su acción en la misma ley y se fueron tranquilos porque hicieron lo correcto. Soy realmente justo, Señor. Fíjate que cumpliendo con tu ley no entré en contacto con la sangre o no entré en contacto con un difunto, cual sea la realidad. Y llega este samaritano que no conoce esa ley y que si la conoce no le importa porque no tiene que ver con ella. Y el itinerario de vida de este samaritano es lo que en adelante va a ser la diferencia entre un católico de verdad y uno de pacotilla, uno auténtico y uno de quinta, uno que se respeta de serlo y otro que es indiferente a su fe. ¿Cuál es el itinerario de vida? Que por allí pasó un samaritano que iba de viaje. Era tan insignificante que ni nos dicen de dónde iba ni de dónde venía. Por lo menos de los demás sabíamos que bajaban de Jerusalén. Llegó a donde estaba él, no bordeó, no rodeó, no fue indiferente, llegó a donde estaba él. El primer punto del itinerario de vida es llegar al otro, acercarse al otro, conocerlo personalmente, ver de cerca su necesidad.
Llegó donde estaba él y al verlo, esta traducción que tú tienes dice sintió lástima, no es la más feliz traducción. Sintió compasión, porque cuando siento lástima me siento superior al otro que merece mi lástima, mi pena. Pobrecito de él, está por debajo de mí. Cuando siento compasión me hago uno con él, siento en mis entrañas lo que él está sintiendo. La compasión es mucho más y podríamos decir es virtuoso. Sintió lástima por él y al sentir lástima, si había ley o si no había ley, ahora no importa. Importa que este hermano herido, sangrando o muerto me necesita. Y al verlo herido, le vendó las heridas, se hizo cargo de él y le echó aceite y vino, lo que traía en su cabalgadura. Lo que tengo es para ti si lo necesitas. Y no obstante, no conforme con ya haber hecho más de lo que debía, lo montó en su propia cabalgadura. Lo asumió como suyo, como responsabilidad propia y personal. Lo llevó a una posada y lo cuidó. El prójimo es aquel que te necesita. Y tú eres el prójimo de aquel por quien haces lo que realmente necesita. No en apariencia, no para que nos vean, no hasta donde pueda llegar, no sin exponerme mucho, en la totalidad. Cuidó de él. Y al día siguiente todavía, que él tenía que irse, lo dejó allí, estaba mal herido, le pidió a otro, la comunidad. No eres tú solo con todas las necesidades, somos una iglesia, una coinonía, una comunidad de amor. Le pidió a la comunidad, a la iglesia: hazte cargo en mi ausencia, y si gastas de más, relájate, y yo lo voy a cubrir, yo te lo voy a pagar. Una vez que Jesús expone el itinerario de vida de un verdadero católico, cómo accionaría un católico de verdad, entonces le pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Desde la ley que ellos conocían, los primeros dos hicieron lo correcto, pero no fue bastante. Quien de verdad hizo lo correcto y corrió la milla extra, ¿recuerdas? Si te piden que camines una milla, camina 2. Si te pide el manto, dale incluso la túnica. Si te pide prestado, dale y no pidas a usura. Y si te pega una mejilla, pon la otra. ¿Recuerdan el texto? El que corrió la milla extra fue aquel que hizo lo que le tocaba y más. El que quizá preguntó: ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué trato le daría a Jesús un hombre que lo necesite? Y una pregunta quizá más importante: ¿cómo me gustaría que me trataran a mí si el que cae en manos de los bandidos soy yo? ¿Qué me gustaría que hicieran por mí? Es eso lo que me toca hacer por el otro. Y la respuesta del maestro de la ley fue sabia: el que practicó la misericordia. Y el mandato de Jesús para ti es el auténtico. Ah, perfecto, ya lo sabes, ¿verdad? No basta con que lo sepas. Ahora ponlo en práctica. Si sabes que el prójimo fue el que actuó con misericordia, no según la ley, no según lo correcto, con misericordia, ahora lo que te toca a ti es simple: vete y haz exactamente lo mismo. Trata a los demás con misericordia. Y recuerda la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pídele a Dios en este domingo número 15 del tiempo ordinario que plene tu corazón con el mandamiento principal,
que te haga reconocer, recordar que está en tu corazón, que allí habita y desde allí tiene que salir en obras de caridad, y que el motor siempre va a ser el Cristo de la gloria, ese Jesús, imagen del Dios invisible, que todo fue creado por Él y para Él. Y si todo fue creado por Él y para Él, tú, criatura, también eres para Él. Que se apodere de ti, que te levante en tu necesidad, decimos siempre, que te abrace contra su pecho, que te guarde en su corazón sacerdotal como en una custodia, que te lave con su sangre preciosa y te cumpla las promesas que le hizo. Que todo el amor de Dios habite en tu corazón y que la Virgen del Monte Carmelo, la estrella del mar, con el escapulario en mano, te haga vivir una vida en santidad y más tarde te rescate del abismo y de la muerte. Siente el abrazo de Dios en tu interior y ve a hacerlo extensivo a los demás. Que así nos ayude Dios.